Ok, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Bien, bueno, voy a hablarles sobre los resultados del informe, que en este caso es sobre democracia. Eh, el, el informe se organiza en tres pilares fundamentales. Primero, que es representación y participación, el cual incluye temas como sufragio universal, elecciones confiables, partidos políticos libres, inclusivos y el rol de la sociedad civil. Un segundo pilar corresponde a derechos, libertades y equidad social, el cual aborda temas como libertad de expresión, asociación, circulación, derechos laborales y el acceso igualitario a la justicia. Para finalizar con un tercer pilar que abarca los temas de gobierno eficaz y administración, en el cual se examina la descentralización, la eficacia gubernamental y la calidad de las elecciones subnacionales. Este informe ofrece una síntesis comparativa. Me imagino que ya habrá hablado mi colega, la profesora de la Universidad de Milano, con respecto al otro informe. Seguimos la misma metodología, así que yo no voy a incidir en ella. Y como también habrá comentado eh, la autora Posenato, los países a los cuales nosotros hemos realizado el estudio son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Bien, esos tres pilares además lo hemos dividido en los diferentes temas que ustedes ven allí. Eh, Posteriormente, nosotros podemos llegar a una primera gran conclusión, es que el informe realmente es una herramienta birregional y bidireccional, birregional porque es entre la Unión Europea y los países de América Latina que se estudian, y bidireccional porque esperamos que no solamente el estudio que hemos hecho, el análisis, sino incluso las recomendaciones y los retos compartidos que tenemos a nivel birregional, que constatamos que son a nivel birregional, sirve de ambas direcciones, no solamente para América Latina, sino también para Europa y, en definitiva, también en fortalecer esa asociación estratégica que se quiere realmente relanzar y fortalecer entre ambas regiones, ¿no? Por tanto, el informe busca ofrecer a la Comisión Europea ser una herramienta integral para evaluar la democracia en los países del estudio, proporciona insumos valiosos para orientar relaciones comerciales y diplomáticas, que son las que principalmente prevalecen en las relaciones entre ambas regiones. Por tanto, la Comisión puede tomar decisiones informadas en base justamente a la información que hemos recabado a través de todos los partners que han participado, en este caso de América Latina, ¿no? Bien, hemos dicho que es bidireccional porque para el caso de los países de América Latina, estos insumos, esta información, que además está sistematizada y que además es como una gran foto actual, que no existe. De hecho, ya el estudio aporta no solamente a la academia, sino al conjunto de las relaciones birregionales, esa gran foto de cuál es el estado de la cuestión en este tema. Por tanto, esperamos que estos insumos puedan contribuir a las autoridades nacionales de los países analizados a promover no solamente el diálogo entre la Unión Europea y América Latina, sino a identificar las nuevas áreas de cooperación que son parte de las conclusiones que mencionaremos. Bien, la democracia en América Latina desempeña un papel esencial. Todos los países están realmente comprometidos con ello. Eh, todos sabemos que a lo largo de la historia esa ha sido una lucha constante por muchos países, y que muchos países han atravesado periodos de dictaduras militares, regímenes autoritarios y desigualdades sociales que ha hecho tambalear en determinados momentos justamente la democracia como modelo, ¿no? Por tanto, eh, un punto que se destaca también es que vemos como la democracia participativa, que es algo que es algo muy,
digamos, no propio de América Latina, pero que sí se ve que ha tomado una gran relevancia, ¿no? Y que es algo que se da en el conjunto de los países y que por tanto este modelo no solo delega ese poder a los representantes electos, sino que también promueve la participación activa de la ciudadanía de una manera muy particular, como constata los estudios de cada país. Bien, hemos hablado de esos tres pilares, hemos hablado de que hay temas dentro de estos pilares y aquí voy a hacer simplemente un esbozo eh, de cada uno de los puntos, cada una de las preguntas. Por supuesto que en el informe está mucho más ampliado, ¿no? Pero voy a destacar algunos puntos, o sea, el tema, pregunta, algunos puntos destacables de la respuesta a estas preguntas y un resumen de cada una de las recomendaciones en cada uno de los temas que se abordan. Por ejemplo, en la sección uno que toca el tema de sufragio universal, inclusivo, igualitario, que tiene que ver con el derecho al voto, nuestra pregunta ha sido, ¿existen barreras legales o prácticas que impidan a ciertos grupos ejercer su derecho al voto? Bueno, la respuesta es que la mayoría de los países cuentan con disposiciones específicas en sus constituciones y normativas. Sin embargo, los países encuestados coinciden en que en la práctica existen ciertos impedimentos que dificultan el ejercicio de este derecho, siendo el principal de ellos de naturaleza política. Entre los factores a destacar se menciona la falta de información adecuada y las campañas de desinformación que afectan significativamente a los procesos electorales en todos los niveles, además de las limitaciones geográficas, la ausencia de infraestructura y conectividad entre los pueblos y las ciudades aísla determinados grupos poblacionales, dificultando su participación efectiva en el conjunto de los procesos electorales. Para ello, nuestras recomendaciones en el informe incluyen tres temas: mejorar el acceso a la información electoral, ampliar la infraestructura y la conectividad y facilitar mecanismos de votación accesibles. En el segundo punto, elecciones confiables, regularidad y cumplimiento, nuestra pregunta fue, ¿se realizan elecciones regularmente conforme a los requisitos constitucionales? Nuestra respuesta ha sido, en todos los países se realizan con regularidad las elecciones a todos los niveles, local, regional y nacional. Sin embargo, también los países encuestados destacan que la regularidad de las elecciones no siempre garantiza que estos procesos sean completamente libres, justos y transparentes. Y se indican casos de fraude electoral en Bolivia, México y Ecuador. La falta de acceso a la información o la opacidad de los resultados es también una respuesta común por parte de los países encuestados. Entre nuestras recomendaciones están el implementar tecnologías de votación más seguras y auditables, mejorar la transparencia en la transmisión y publicación de los resultados electorales, fortalecer leyes y mecanismos para prevenir el uso indebido de recursos públicos y fomentar la participación de observadores internacionales, así como promover una educación y una cultura democrática. Un tercer punto es la sección 3, perdón, elecciones confiables e integridad electoral. La pregunta es, ¿existen denuncias comprobadas de fraude, corrupción o desinformación en contra de los procesos electorales, funcionarios o entidades? Eh, los 10 países encuestados denuncian casos de fraude, corrupción y desinformación en algunos de los últimos procesos electorales en sus correspondientes países. Aunque también se destaca que la situación varía según el contexto de cada país y que esos hechos han ido en ciertos casos pues socavando la confianza de la propia ciudadanía con el propio sistema democrático, ¿no? Lo que hace que en algunas encuestas ciertas poblaciones realmente pongan en cuestión el propio modelo, ¿no? Entre las recomendaciones están reformar las leyes de financiamiento de campañas electorales
y el control de recursos públicos, garantizar la autonomía e independencia regular de la autonomía e independencia, perdón, regular la desinformación y el uso de redes sociales o plataformas digitales, crear programas de alfabetización digital y fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a la información electoral. Cuarto punto es elecciones confiables, participación electoral, qué nivel de participación se observa en las elecciones tanto de votantes como de candidatos. Esa fue la pregunta. La respuesta fue que según los datos recolectados en los 10 países, el promedio de la participación electoral asciende a un 74,9%. Al desglosarse por país, se muestran variaciones significativas. Por ejemplo, Argentina alcanza un 77%, Bolivia un 84%, Brasil un 79%, Chile un 85%, Colombia un 60%, Ecuador un 80%, México 61%, Paraguay 63%, Perú 70% y Uruguay lidera con un 90% de participación. Las recomendaciones en esta área son fomentar la educación cívica, implementar medidas para aumentar la accesibilidad y facilitar el proceso electoral, incentivar el voto por correo o el uso de tecnologías que permitan el voto en línea y promover la inclusión y diversidad en las candidaturas. En el tema elecciones confiables, con respecto a la autonomía del organismo electoral, la pregunta fue, ¿dispone el organismo electoral de recursos financieros, logísticos y humanos suficientes y de autonomía frente al gobierno para su funcionamiento eficaz? En el análisis del conjunto de los 10 países se observa un consenso generalizado en torno a la percepción de los organismos electorales, a lo cual parece que cuentan con recursos financieros, tanto financieros como logísticos y humanos, pero que cuando se analiza ya el detalle, también los países destacan que existen irregularidades y que en todo caso faltan muchos de estos recursos que se mencionan. Así lo indican países como Bolivia, Ecuador, México, Perú y Paraguay. En este campo, las recomendaciones son garantizar un presupuesto anual y autónomo para los organismos electorales, incorporar tecnologías de última generación, implementar auditorías internas y externas, fomentar la cooperación internacional, por ejemplo, con organismos internacionales especializados en procesos electorales, como pueden ser la OEA, la Unión Europea o la ONU, o incluso establecer asociaciones para poder tener una asistencia técnica de otros organismos internacionales, como pueden ser, en el caso de IDEA Internacional o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La sección 6 tocó el tema partidos políticos libres e inclusivos, libertad e independencia. La pregunta fue, ¿gozan los partidos políticos de libertad frente a interferencias o controles gubernamentales? Según los 10 países, en términos generales, existe una libertad e independencia para los partidos políticos en la región. No obstante, esto no implica que el sistema político esté libre de desafíos significativos, a pesar de que las leyes de los 10 países latinoamericanos encuestados garantizan la existencia de una pluralidad de partidos, diversos problemas estructurales y prácticas autoritarias siguen socavando la autonomía de los partidos políticos y el funcionamiento democrático. Asimismo, se menciona que la criminalización de la oposición y persecución política por la vía judicial, la financiación ilegal y los vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado forman parte de esos retos. Las recomendaciones son fortalecer la independencia judicial y garantizar la imparcialidad en el sistema judicial, reforzar o crear tribunales especializados en casos electorales y políticos, combatir la financiación ilegal y promover un entorno seguro para la actividad política. Sección 7, partidos políticos libres e inclusivos. Nuestra pregunta fue,
cómo se regula y se asegura una competencia leal a través de la financiación político y electoral. En todos los casos analizados se observa la implementación de modelos mixtos de financiación que combinan fondos públicos con privados. Y por otro lado, se destaca que los partidos políticos también dependen de las cuotas de sus propios miembros, una práctica que refuerza, por un lado, la relación entre los militantes y su organización, promoviendo ese compromiso interno, y sin embargo, también para evitar irregularidades es esencial fortalecer los sistemas de monitoreo y auditoría, de manera que se asegure que todos los ingresos y los gastos sean reportados y supervisados. A la luz de esta respuesta, nuestras recomendaciones son mejorar las leyes de financiación, de financiamiento público, crear mecanismos de auditoría y transparencia, promover la transparencia en el financiamiento privado, establecer sanciones severas a los partidos políticos que reciban financiación ilegal y promover una competencia justa entre los partidos políticos. Partidos políticos libres e inclusivos. La pregunta en este caso fue, ¿están los grupos marginados adecuadamente representados y puedan participar en los partidos políticos y como candidatos? La respuesta a esta pregunta es que en términos generales las leyes garantizan la igualdad de oportunidades en todos los procesos electorales. Sin embargo, también se demuestra que hay una brecha significativa entre la teoría y la práctica, es decir, existen marcos normativos, pero que en la práctica no se cumplen. Y sobre todo en los pueblos originarios, los afrodescendientes y las personas con discapacidad continúan siendo esos sectores marginados en la sociedad, en los espacios de la toma de decisiones políticas, lo que refleja una desconexión entre las leyes y su implementación efectiva. En esta área, las recomendaciones sugeridas, ¿sí? Perdón. Son implementar o reforzar un sistema de cuotas de representación inclusiva, desarrollar políticas que garanticen la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad, establecer mecanismos de supervisión electoral que combatan la discriminación sistémica dentro de los partidos políticos, reformar leyes electorales que incluyan un enfoque de diversidad cultural y social, asegurar un financiamiento inclusivo y finalmente monitorear y evaluar la inclusión política. En el caso de la sección Sociedad Civil, Formación y Registro, la pregunta fue, ¿qué facilidades existen para la formación y registro de las organizaciones de la sociedad civil? En términos jurídicos, todos los países concluyen en que existen justamente regulaciones. Por tanto, hay normas, incluso hay programas de formación, hay registros de asociaciones en los países y otra vez en la práctica se da una desconexión entre lo que está en las normas y lo que se produce en la realidad, ¿no? Y otro desafío que también es algo muy común y que se destaca en todos los países es que muchas de esas organizaciones dependen de donaciones internacionales y esto hace que se enfrenten a muchas limitaciones para poder actuar. Las limitaciones de acceso a la financiación público local es otro gran reto y que esto, por supuesto, afecta a la autonomía y a la capacidad operativa de las mismas. En este caso, las sugerencias y recomendaciones son simplificar los trámites burocráticos y agilización de los procesos de registro, fomentar una financiación diversificada y accesible y garantizar la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. La sección 10, libertad de operación. La pregunta fue, ¿qué grado de libertad tienen las organizaciones de la sociedad civil para operar y cuán significativa es su influencia? La mayoría de los países reconocen la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y su derecho a operar libremente, valorando su rol crucial en el fortalecimiento de la democracia. No obstante, dicen los países, aunque este reconocimiento exista en el marco legal, muchos también enfrentan persecuciones políticas y represión, especialmente cuando sus actividades cuestionan o desafían los intereses de los actores en este caso, del poder vigente, ¿no? Los partidos que están gobernando. Las recomendaciones
garantizar la seguridad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil por parte de los gobiernos, instaurar mecanismos de protección efectiva para líderes y miembros de las organizaciones de la sociedad civil frente a cualquier tipo de persecución política, violencia o intimidación, asegurar que las denuncias de las violaciones a los derechos humanos o otros abusos no sean objeto de represalia, son parte de nuestras sugerencias. En cuanto a la represión, nuestra pregunta fue, ¿existen instancias o patrones de represión contra las organizaciones de la sociedad civil? En este caso, las respuestas eh, sobre la represión hacia las organizaciones varían considerablemente entre los países. Por ejemplo, en Bolivia, Brasil y Ecuador se reconoce la existencia de casos de represión por parte de los gobiernos, donde las organizaciones de la sociedad civil enfrentan restricciones a su labor y ataques directos a sus miembros. En esos países, las organizaciones que defienden los derechos humanos o critican las políticas gubernamentales suelen ser objeto de hostigamiento, criminalización y violencia. Por otro lado, en Argentina, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, aunque no se reportan casos de represión sistemática en la actualidad, se destacan denuncias puntuales a lo largo de las últimas décadas. Las recomendaciones son garantizar la libertad de expresión y protección judicial, fortalecer la financiación transparente, así como la independencia judicial y la protección de las organizaciones de la sociedad civil frente a represalias políticas, monitorear y sancionar los actos de represión, establecer sanciones claras y efectivas y sensibilizar a la población sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. La sección 12 abarca libertad de expresión y acceso a la información, libertad de discusión. La pregunta es, ¿pueden hombres y mujeres participar libremente en discusiones sobre asuntos políticos? ¿Existe libertad académica y para expresar opiniones culturales relacionadas con la política? La totalidad de los países encuestados señalaron que tantos hombres como mujeres participan libremente en las discusiones sobre asuntos políticos y que sus respectivos ordenamientos jurídicos garantizaban el ejercicio pleno de estos derechos. Pero, a pesar de la garantía legal de la igualdad de oportunidades, se destacó que las mujeres en el conjunto de los 10 países encuestados a menudo se encuentran relegadas o marginadas en ciertos espacios del poder político, lo que limita su participación efectiva en la toma de decisiones. Además, aunque se reconoce la libertad académica, que esta está formalmente, digamos, regulada, contemplada en las normas, en el conjunto de los 10 países, también se mencionan casos en los cuales ha existido censura o restricciones en el ámbito educativo y académico. Entre nuestras recomendaciones están promover la equidad de género en la participación política, instaurar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en la libertad académica, elaborar protocolos para garantizar el trabajo académico, reforzar la protección legal de los defensores de la libertad de expresión y monitorear y evaluar la libertad de expresión. Libertad de asociación y reunión, libertad de prensa. La pregunta fue, ¿cuál es el estado general de la libertad de prensa, incluyendo la libertad de expresión y creencias en el país? Aunque los 10 países consultados tienen consagrada la libertad de prensa en sus constituciones y marcos legales, la realidad, según los países, es que en la práctica esta libertad sigue siendo limitada en muchos casos. Por ejemplo, periodistas se enfrentan a censura, intimidación, amenazas e incluso violencia, especialmente cuando investigan temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, narcotráfico o los abusos de poder por parte de las autoridades. Algo similar ocurre con la libertad de creencias. Los 10 países estudiados contemplan esta libertad dentro de sus ordenamientos jurídicos, pero la implementación de este derecho enfrenta diversos retos y tensiones en algunos casos. La religión sigue siendo parte fundamental de la vida cotidiana, sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento de tensiones interreligiosas. Recomendaciones. Reforzar la protección legal efectiva y promover la pluralidad mediática, incentivar el diálogo interreligioso, proteger los derechos de las religiones de los pueblos originarios y minorías,
fomentar la cooperación internacional con organismos internacionales que trabajen dentro de las áreas mencionadas. Libertad de asociación y reunión. ¿Cómo apoya o limita el marco legal los derechos de asociación y organización? A esta pregunta, los 10 países es, mencionan que existen marcos legales que garantizan los derechos de asociación y organización, pero entre los problemas a superar se mencionan casos de represión y criminalización de protestas y organizaciones sociales, restricciones como requisitos legales excesivos, obstáculos para la constitución de asociaciones u otro tipo de organizaciones, o normativas que limitan la actividad de asociaciones políticas o civiles. También existen casos de amenaza y violencia contra líderes y activistas, sobre todo en el área de la defensa de los derechos humanos en países como Brasil, Colombia, Perú, Chile y México. Recomendaciones. Simplificar los procesos legales para la constitución de asociaciones, garantizar la protección legal frente a la represión y criminalización de protestas, potenciar mecanismos para que los activistas y líderes sociales puedan denunciar abusos sin temor a represalias y apoyar la independencia financiera de las asociaciones. La sección 15, libertad de asociación y reunión, derechos laborales. La pregunta es, ¿hasta qué punto se protegen los derechos de los trabajadores, especialmente la relación de la libertad sindical y la negociación colectiva? Los 10 países encuestados cuentan con normativas nacionales e incluso han suscrito tratados de convenios internacionales que protegen la libertad sindical y la negociación colectiva. Sin embargo, existen casos, como en México y Colombia, en los que los gobiernos ignoran estas normas nacionales y no cumplen con los compromisos internacionales. Además, en algunos países, el poder de las patronales empresariales supera al de los sindicatos. Tales son los casos de Perú y Ecuador. Otro factor relevante que destacan los países es el alto grado de informalidad en el mercado laboral, lo que hace que, a pesar de la existencia de leyes, muchas empresas son unipersonales o emplean a un número reducido de trabajadores. Y si no están registradas formalmente, eso dificulta la aplicación de la libertad sindical y la negociación colectiva. Recomendaciones en esta área son fortalecimiento de la implementación de las normas nacionales e internacionales, fortalecer la capacidad de los sindicatos, canales seguros y confidenciales para denunciar violaciones laborales, reducir la informalidad laboral, sensibilización sobre derechos laborales e impulsar la cooperación internacional en estas áreas. Sección 16. Libre circulación y movilidad. Existen diferencias en la factibilidad de movimiento basada en género, origen étnico u otros factores. Existen problemas con el desplazamiento interno. A esta pregunta, los 10 países consultados no señalan limitaciones jurídicas en la libertad de movimiento. En cambio, sí destacan que la realidad cotidiana muestra que las mujeres y las personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios a menudo se enfrentan barreras significativas que limitan su capacidad para poder moverse libremente. Esto se produce sobre todo en países donde existe un porcentaje alto de poblaciones de pueblos originarios, como son los casos de México, Perú, Bolivia y Ecuador. En este ámbito, las recomendaciones sugeridas son combatir la discriminación racial y de género a través de políticas públicas y educación, velar por la seguridad y protección de las mujeres y las personas de origen étnico, incentivar la igualdad de acceso a recursos, infraestructura y servicios públicos que favorezcan la movilidad, apoyar el reconocimiento legal y protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios son parte de nuestra sugerencia. Sección 17. Estado de Derecho y acceso a la justicia. Seguridad personal. ¿Hay prevalencia de tortura o violencia? ¿Asesinatos por motivos políticos? Bien, aquí también el conjunto de los países se destacan que a lo largo de la propia historia de sus países, por tanto, a lo largo de la historia de América Latina, han habido muchos episodios, ¿no? Y casos donde han habido regímenes donde han empleado la tortura y asesinatos políticos, ¿no? Por tanto, han suprimido a opositores, activistas y cualquier persona percibida como una amenaza al poder establecido. Entre los casos más emblemáticos se encuentran Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y México. En la actualidad, según los países, en el marco de las investigaciones realizadas, se observa que de los 10 países en el proyecto, solo 2
Argentina y Uruguay reportan que no existen casos recientes de tortura ni asesinatos políticos. Pero en los otros 8 países, es decir, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, aún existen denuncias sobre casos de tortura y asesinatos motivados por razones políticas. En este ámbito, las recomendaciones son fomentar la independencia judicial, reforzar los marcos legales e institucionales, eliminación de estructuras clandestinas, protección a los denunciantes y ampliar la cooperación internacional. Sección 18. Estado de Derecho y acceso a la justicia. La pregunta en este caso fue: ¿cuál es la prevalencia y el impacto de los conflictos internos en la seguridad de la población? De los 10 países consultados, Argentina y Uruguay indican que no existen conflictos internos en sus países. En cambio, los otros 8, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, sí manifiestan que existen casos de algún tipo de conflicto interno, destacando el crimen organizado y el narcotráfico como dos principales fuentes de conflictos internos. En México y Colombia se han producido casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han estado involucradas en violaciones a los derechos humanos, lo que ha reducido la confianza de la población en ellas. En este caso, las recomendaciones son potenciar las instituciones encargadas de la seguridad pública y el sistema judicial, mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y corrupción, crear órganos independientes de control que supervisen las acciones de las fuerzas del orden y evitar abusos de poder, así como combatir la corrupción y fortalecer instituciones democráticas. La sección 19, ya es la penúltima, Estado de Derecho y acceso a la justicia, Poder Judicial. La pregunta fue: ¿tienen todos los sectores de la población un acceso igualitario y seguro a la justicia? De los países encuestados, si bien existen normativas que garanticen el acceso igualitario y seguro a la justicia, persisten una serie de desafíos comunes para ellos. Uno de los principales problemas es común, digamos, es la falta de recursos en el sector judicial, lo que se traduce en una escasez de personal capacitado y en la ineficiencia de los sistemas judiciales en algunos países. Recomendaciones: fortalecer la capacidad y los recursos del sector judicial, apoyar la defensa pública, implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema judicial, implementar observatorios independientes y realizar auditorías periódicas, así como garantizar la protección de grupos vulnerables. La sección 20. Gobierno, eficacia y administración receptiva, democracia y descentralización. La pregunta fue: ¿existen órganos gubernamentales elegidos localmente? Si es así, ¿son las elecciones subnacionales libres y justas? Todos los países encuestados cuentan con órganos gubernamentales elegidos localmente, como municipalidades, gobernaciones, alcaldías y consejos regionales, que desempeñan un papel fundamental en la provisión y la administración de servicios básicos. No obstante, su desempeño se ve frecuentemente limitado por profundas desigualdades económicas y sociales, especialmente en las zonas rurales y comunidades marginales. En las últimas décadas, países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay han emprendido procesos de descentralización para fortalecer la autonomía de los gobiernos locales y acercar la administración a las realidades de las comunidades. Recomendaciones: potenciar la autonomía de los gobiernos locales, fortalecer la capacidad técnica y administrativa, impulsar la cooperación intergubernamental, abordar las desigualdades sociales y económicas mediante políticas inclusivas, garantizar las elecciones subnacionales libres y justas y prevenir la manipulación electoral. Conclusiones. Tomando en cuenta todo este mapeo, todos estos estudios, hemos identificado las siguientes áreas de cooperación. Fortalecimiento de las democracias, promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho mediante el intercambio de experiencias en políticas públicas. 2. Desinformación y regulación digital. Cooperar en la creación de marcos regulatorios que combatan la desinformación y protejan los derechos digitales de los ciudadanos. 3. Brecha y educación digitales.
desarrollar programas de cooperación en educación digital y tecnología con especial énfasis en las zonas rurales y marginales. Finalmente, protección de derechos humanos, colaborar en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el ámbito digital, mediante el fortalecimiento de la legislación y la supervisión. El informe no solo contribuye a fortalecer los lazos entre la Unión Europea y América Latina, sino que también constituye una herramienta estratégica para orientar políticas públicas y acciones concretas destinadas a promover los valores democráticos. De ahí que decimos que sea bidireccional y birregional. Finalmente, el informe no se limita a un análisis descriptivo, sino que ofrece una base sólida para la planificación de iniciativas colaborativas que fomenten el compromiso con los principios de la participación política, libertades y gobernanza democrática en ambas regiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mario Torres por la presentación de este informe tan detallado y tan importante, ¿no? Para el actual contexto a nivel regional, interregional, pero también global, ¿no? El último informe de IDEA Internacional muestra justamente cómo la democracia sigue retrocediendo a nivel global. Muchas gracias también por la invitación a comentar este informe, a Aline Beltrán de Moura y bueno, a todos los socios y socias de la red Bridgewatch. Yo me conecto desde Florencia, en Italia. Aquí trabajo en la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia, que nace hace 4 años ya, guiada un poco por esta idea de que el nivel de penetración de la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestras rutinas diarias, era cada vez mayor y que por ende un poco nos obligaba a replantear muchos de los supuestos que están en la base de nuestros sistemas políticos actuales, ¿no? Digamos, qué significa la igualdad, qué significa la justicia, qué significa la democracia en contextos crecientemente mediados por la inteligencia artificial. Y uno de los objetivos fundamentales de la cátedra justamente es la vinculación con América Latina para comprender de alguna manera las maneras en las que la IA está impactando en la región, aprender de las distintas respuestas y experiencias e intercambiar básicamente buenas prácticas entre ambas regiones. Entonces, un poco cuando me invitaron a comentar este informe, tengo que admitir que al principio me inquieté un poco porque al leerlo así por encima veía que no tenía ninguna dimensión relacionada justamente con la inteligencia artificial y con su impacto a nivel democrático y decía, bueno, a ver, ¿qué tengo yo para aportar en esta presentación? ¿No? Que la verdad es que tengo que decir que no suelo hablar temas que no son de mi competencia, pero... A ver, sí en la conclusión del informe se hace una mención al efecto de las tecnologías digitales, pero luego pensé, ¿no? A ver, claro, no es necesario que haya una dimensión específica sobre la inteligencia artificial o sobre la digitalización, porque en realidad el nivel de penetración de la inteligencia artificial en nuestras sociedades es tal que ya no se trata más de una dimensión, sino más bien de un aspecto transversal que de alguna manera atraviesa y condiciona a cada una de estas dimensiones que recién comentaba el doctor Torres, ¿no? Entonces, a ver, a lo largo del informe que ha presentado el doctor Torres Jarrín y que me ha parecido sumamente interesante, digamos, se recogen una serie de desafíos, barreras o limitantes que de alguna manera van en contra del avance o del fortalecimiento de la democracia en nuestra región, ¿no? Y estos son aspectos que o bien pueden verse potenciados y profundizados por la inteligencia artificial, como puede ser la desinformación o la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, o bien son aspectos a los que la inteligencia artificial de alguna manera podría ayudar o contribuir a matizar, ¿no? Como pueden ser las limitaciones geográficas a la hora de garantizar una mayor participación en la vida democrática o también el acceso igualitario a la justicia. Y a ver, me detengo un segundo en esta cuestión de la democracia participativa porque es uno de los aspectos claves del informe. Y una de las grandes promesas de la inteligencia artificial como herramienta de gobierno justamente tiene que ver con su potencial democratizador, ¿no? En la toma de decisiones y en la elaboración de políticas. Es decir, de alguna manera, la inteligencia artificial podría aumentar la participación ciudadana en la elaboración de leyes y de políticas públicas
y promover de alguna manera lo que suele denominarse justamente gobernanza participativa. Y aquí, bueno, digamos, darse como ejemplo la plataforma que se creó en Taiwán, V-Taiwan, que se lanzó en 2014 como una plataforma de debate online para la ciudadanía y sus representantes, para que pudieran debatir sobre temas de interés nacional, ¿no? Y justamente una de las herramientas que utiliza esta plataforma, V-Taiwan, que se llama Polis, utiliza inteligencia artificial y permite, entre otras cosas, analizar los resultados de los debates y, por ejemplo, generar patrones de agrupamiento, reconocer aquellos temas que generan mayor controversia o cuáles son los puntos en los que hay mayor o menor acuerdo, ¿no? Y así, básicamente, un poco promocionar y fomentar la participación ciudadana en la elaboración de la legislación. Es decir, que de alguna manera V-Taiwan, esta plataforma participativa, utiliza la inteligencia artificial justamente para democratizar el debate. Hay que decir, y ya cierro el paréntesis aquí, que esta plataforma de todos modos no ha tenido el impacto esperado a nivel legislativo y de políticas públicas. Todavía falta entender bien cómo se pueden mejorar de cara al futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para promover esas oportunidades que nos trae la inteligencia artificial a nivel democrático en todos los ámbitos de nuestras democracias, pero a su vez mitigar los efectos contrarios, los riesgos, los desafíos? Bueno, claramente desarrollando marcos de gobernanza, ¿no? Y aquí por gobernanza no me refiero únicamente a las regulaciones más rígidas, como pueden ser las leyes, que obviamente son necesarias, pero que llevan más tiempo, requieren de muchos consensos previos, sino también a otras regulaciones un poco más soft, que acompañan la evolución de la tecnología, como pueden ser las estrategias, los códigos de conducta. Digamos, tienen que ser marcos de gobernanza amplios y que tienen que incluir a todos los actores interesados, ¿no? No, a ver, desde funcionarios públicos hasta el sector privado, la ciudadanía, la academia. Y bueno, a nivel latinoamericano, la verdad es que en este momento estamos ante un escenario bastante fragmentado en cuanto a la elaboración de estas grandes estrategias de gobernanza de la inteligencia artificial, el avance de leyes sobre inteligencia artificial. Hay algunos países que han logrado avanzar mucho y hay otros que todavía están muy rezagados, ¿no? Y lo que se ha visto, es, si bien están habiendo algunos avances a nivel regional, las iniciativas vienen principalmente dadas desde lo nacional, digamos. O sea, que falta un diálogo regional. Que realmente el factor regional, cuando hablamos de inteligencia artificial y de tecnologías que realmente tienen un alcance transnacional, por definición, el factor de la cooperación regional es fundamental. Cooperación regional e interregional. Bueno, voy cerrando el comentario, pero sí, a ver, quizás tres ideas respecto a la gobernanza democrática de la inteligencia artificial y cómo hacer para que la inteligencia artificial justamente fomente los aspectos positivos o las oportunidades que nos traen las tecnologías digitales para nuestras democracias, y a su vez para mitigar también los riesgos. A ver, tres ideas que yo creo que son fundamentales a nivel latinoamericano principalmente. En primer lugar, es esta idea de evitar la sensación de que estamos constantemente corriendo detrás de algo que se nos escapa, ¿no? De este tan famoso nos estamos quedando atrás, que muchas veces lo que lleva es hacer una especie de copy and paste, de copiar y pegar de lo que hay allí afuera, sin contextualizar, ¿no? Sin ver cómo vamos a trasladar esa ley, ese texto legislativo a la aplicación, digamos. O sea, lo que suele suceder es que ese copy-paste suele llevar a una norma que queda muy linda en el papel, pero que luego es de muy difícil implementación o aplicación, ¿no? En segundo lugar, otro punto fundamental, no solo a nivel regional, sino a nivel global es esto, ¿no? Pero particularmente a nivel regional, hay que invertir en conocimientos en tecnologías digitales e inteligencia artificial a nivel de las administraciones públicas, ¿no? A ver, si no entendemos qué es lo que queremos regular,
va a ser muy difícil hacerlo y la conversación va a estar cada vez más dictada y guiada por quienes sí conocen la tecnología, que son básicamente quienes las desarrollan. Y que son unos muy pocos actores, digamos, son actores muy concentrados, ¿no? Y en tercer lugar, y esto se relaciona mucho con lo que traía el doctor Torres, digamos, recién en el informe, hay que ampliar la conversación pública justamente sobre la inteligencia artificial que queremos, sobre para qué queremos esta inteligencia artificial, sobre qué aspectos de nuestras democracias creemos que la inteligencia artificial tiene que aportar. Digamos, el doctor Torres mencionaba recién la marginación de determinados grupos de la población de los espacios de toma de decisión, ¿no? Lo cual muchas veces se traduce en esta dificultad de implementar la legislación vigente, ¿no? Entonces, me parece fundamental, digamos, que estén claros cuáles son estos objetivos que tenemos como sociedades y hacia dónde queremos que vaya esa tecnología, ¿no? Esa es la verdadera democratización de la inteligencia artificial. Es que hay que evitar esta incorporación acrítica de la tecnología en la administración pública que muchas veces nos lleva a incorporar tecnología sin entender, en primer lugar, cuál es el problema que se busca resolver con esa tecnología y evaluar justamente si la tecnología que estamos incorporando es la respuesta correcta para encontrar respuestas a ese problema que buscamos resolver. Bueno, yo lo voy a dejar allí y muchas gracias nuevamente por el informe que realmente es sumamente exhaustivo y muy interesante.